Continuamos con esta entrega de NBL. Nuestro siguiente invitado se autodefine en redes sociales como abogado, comunicador y sobre todo promotor de la transparencia y del medio ambiente. Este defensor de causas justas, con porte de galán y dicción perfectamente cuidada, se ha ganado el favor de la opinión pública, que ve en él un ejemplo de credibilidad tan vertical y contestatario que afirma: si te pica, no me sigas. Nos complace recibir en Noche de Luz a José Martínez Brito. Bienvenido, José. Yo no he iniciado la entrevista y ya me lo estoy disfrutando. ¿Cómo estás? Ay, Dios, es que son muchas cosas, Luz. Demasiado para hablar. Tú sabes que yo he tenido varias etapas en los medios de comunicación. La primera fue cuando yo inicié. Yo fui un día con un amigo mío que se llama Javier Freites, a donde su papá, don Alfredo Freites, y a pedirle que me diera un espacio en un programa que él tenía en Radio Listín que se llamaba Freites y sus amigos. Y, Recuerdo, hace mucho tiempo. ¿Ya? Hace mucho tiempo. Cuando eso incluso yo recuerdo que mi hija estaba todavía en la barriga de su madre y yo me iba tempranito en la mañana a ese programa a esperar que él me diera un espacio para yo hablar por 2 minutos. Y yo no sabía en qué momento él lo iba a hacer, por lo que yo estaba a las 7 de la mañana ahí sentado. Si a las 9 de la mañana él decía, habla los 2 minutos que quedan, yo hablaba esos 2 minutos. Si a las 8 él me decía, habla, yo hablaba 2 minutos y continuaba. Esa fue la primera etapa. Ahí aprendí muchísimo porque yo lo escuchaba a él hablando, disertando sobre diferentes temas. Él es un tipo muy jocoso, muy real, muy honesto en cuanto a su forma de ser. Y yo aprendí que eso era una cara de la moneda, no era el típico formalismo delante de una cámara, que la gente obligado tenía que verte con un saco y una corbata. Él llegaba con unos pantalones rosados, unos pantalones azules, y yo decía, oh, pero mira, yo me siento identificado, y esa fue mi primera participación en un medio de comunicación. Y después, Conectados. Telenoticias. Telenoticias fue la segunda etapa. Conectados y Huepa Radio Show. Y luego pasé a esto no tiene nombre, que es el programa de Miralba, Pinky Pintor y Cavada. De ahí entonces paso a Telenoticias. En Telenoticias yo empiezo a hacer comentarios duros. ¿Eso fue lo que te catapultó? ¿Entiendo yo o no? No, Bueno, fuera de no, esta etapa que estás viviendo. Esto no es radio. Esto. 100%. Porque yo estaba en Telenoticias y en Telenoticias con Cavada uno tenía muchísimas libertades. Yo podía llegar, yo hablaba mi tema, 5 minutos antes de que se publicara, terminaban de editar y lo tiraban. Y Cavada se enteraba de lo que yo iba a hablar después de. Y en varios problemas que metí yo a Cavada por eso, porque una vez incluso hablé yo de un tema de dumping empresarial, y resulta que una de las empresas estaba vinculada, esa empresa de la que yo hablaba estaba vinculada al grupo. Mira, cerciórate que no haya nada con Antena Latina. No, imagínate, pero en ese momento sí lo había y eso fue un problema grave. Pero lo sobrepasamos, salí de ahí y entonces pasé a radio solamente. Me extraña que entre tus múltiples facetas, que son muchas y ustedes la van a ver en el transcurso de esta conversación, más que de una entrevista, ¿no estudiaste comunicación? No, es que yo estudié algo que yo creo que es una de las profesiones más polifacéticas que hay. El que es abogado puede ser comerciante. Puede ser actor. Puede ser actor. Psicólogo. Puede ser psicólogo. De hecho, está muy cerca de la psicología por el tema del comportamiento humano. Y lo de comunicador tienes que hacerlo porque lo primero que tú haces cuando tú paras en un estrado es comunicar. Litigar. Y yo particularmente soy un abogado litigante. Hay muchos colegas que se molestan cuando yo digo esto. Pero es que no es lo mismo un abogado de oficina con un abogado litigante. Y yo lo voy a seguir diciendo en todo momento. Cómo se formula la teoría del derecho es en un tribunal, no es en una computadora, en una oficina. ¿Cómo se da la entrada a Esto No Es Radio, plataforma que tú señalas que ha sido la que te ha catapultado dentro de lo que es la comunicación? Claro, debo decirte que me ha catapultado masivamente. Porque cuando yo estaba en Telenoticias, yo tenía un público cautivo, pero era un público élite. Yo hablaba para gente muy educada.
Cuando yo daba un discurso lo hacía con palabras rebuscadas, yo trataba de tener la mejor dicción, que la he tenido siempre, pero a veces cuando estoy en Esto No es Radio, voy a tocar un tema y yo le bajo a eso, porque yo sé que la intención es que aprendan y sé que el tema que estoy explicando, para que lo entiendan y se lo aprendan, debo aplatanarlo. Entonces, en Telenoticias yo tenía ese público cautivo. Luego paso a Esto No es Radio. Yo tenía una relación de amistad muy fuerte con Santiago Matías, que no vienen al tema, pero una de ellas era la política. Santiago, aunque mucha gente no lo sabe, no lo percibe así, Santiago Matías es de derecha, es conservador y pudiéramos decir derecha, conservador y no sé cómo explicártelo. Él es lo más parecido a lo que yo pienso políticamente. Es decir, que ahí vienen afinidades entre Vienen ustedes. afinidades políticas en cuanto al pensamiento, en cuanto a los principios fundamentales del ejercicio de la política. A mí no me unió con él nada que tenga que ver con la música, ni lo urbano, ni nada de eso, política. Y empezamos a crear una amistad. Y llegó un momento en el que se estaba gestando un programa de radio, que ya Esto No es Radio estaba establecido, y venía un programa de radio para el mediodía. Casal se fue de vacaciones a Brasil, me llamaron para que sustituyera a Casals durante esa semana. Casals extendió su viaje una semana más, yo me quedé 2 semanas y a partir de ahí el público empezó a decir que me dejaran. Y creo que así paso yo a Esto No es Radio. Déjame ser abogada del diablo. ¿Gustaste más que Casals entonces? Yo creo que mostré algo distinto, mostré una imagen distinta de un abogado. ¿No surgieron rivalidades luego de eso entre ustedes? Claro que sí, surgieron al inicio. Eso fue muy traumático porque Casals y yo éramos buenos amigos. Y al llegar ese momento, cuando se le comunica a Casals que yo voy a ser el abogado de cabecera de Esto No es Radio y que él va a pasar a ser un colaborador, en ese momento, claro que eso generó fricción. Pero yo llegué definido a lo que yo iba a hacer y a lo que yo iba a tratar de lograr, que era ganarme el público. Yo no estaba persiguiendo el espacio de Casals, yo estaba persiguiendo crear el mío propio y lo hice. Entonces ya hoy la gente puede ver a Casals y me puede ver a mí sentados en el mismo panel y no está viendo una postalita repetida. Casals es una cosa, yo soy otra. Ambos, cada uno en su tema, muy preparados. Te has identificado como el abogado en los últimos tiempos de la farándula. Con Gaby de Sangles, Rochi, que hablábamos hace un rato por otro tema del caso. ¿No te molesta que te digan el abogado de la farándula, el penalista de la farándula? Mira, a mí no me molesta, porque yo sé que es simplemente percepción. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo en mis redes sociales planteo o ventilo mis casos o mis clientes. Sí, yo he tenido uno que otro cliente con casos muy sonoros, han confiado en mí, yo soy muy efectivo. Entonces, esos son esos clientes, Gaby de Sangles, el mismo Rochi, ahora Honguito. Entonces, la gente habla del abogado de la farándula, o peor aún, abogado farandulero, porque como yo estoy en Esto No es Radio, todo tema jurídico se me pide que lo explique. Y a veces esos temas jurídicos tienen que ver con Yailin, tienen que ver con Toxicrow, tienen que ver hasta con Joel López. En colaboración con Somos Pueblo, ustedes fueron los responsables, acuñaron la frase "se van", Sí, en contra o atacando al gobierno pasado. sí, Somos Pueblos y yo hicimos una colaboración. Sin embargo, corriste una candidatura política con la Fuerza del Pueblo, que es una rama del PLD. Así es. ¿Por qué? Porque yo soy de los que creo en el sistema de partidos en la República Dominicana como sustento de la democracia. Nadie tampoco me escucha defendiendo a ningún líder político. Ahora yo, si quiero hacer política, tengo que hacerlo como manda la ley, a través de una institución partidaria. Entonces yo recuerdo esa conversación que la tuve con Ricardo y con Piro, más con Ricardo Ripoll de Somos Pueblo,
Y él me preguntaba, ¿cómo es posible que tú? Digo yo, si tú quieres que yo vaya por un partido pequeño a perder, entonces tú no quieres que yo sea diputado. Tú quieres que yo sea diputado, yo necesito estar en un partido de masas. Cuando tú estás dentro del partido, tú empiezas a poner tu granito de arena para que cambie a como tú consideras que es lo correcto para un partido político. Yo mantengo al día de hoy que Leonel Fernández no debe ser el candidato de la Fuerza del Pueblo, porque va a pasar lo mismo que con el Partido Reformista, que a la salida de Balaguer del escenario político por X o por Y, el partido murió. No puede ser Leonel Fernández el único y exclusivo líder de la Fuerza del Pueblo y todo el mundo a sabiendas que luego de él viene Omar. ¿Cómo se sustenta un partido político de esa manera? Pero yo estoy aquí y yo lo digo abiertamente porque creo en que esa democracia debe ejercerse fuera de los partidos y a lo interno de los partidos. ¿Te ha mandado a buscar el presidente Fernández? Tenemos una muy buena relación porque yo trabajo con el presidente Fernández desde muy joven. ¿Cuál ha sido tu mayor crítica al presidente Fernández o tu mayor recomendación en este proceso? Yo creo que la mayor crítica todavía no me la perdonan, y es que el presidente Fernández hizo de la fábrica de presidentes, de la cual él habló en un momento, una fábrica de corrupción. Porque si hoy estamos hablando de corruptos en el gobierno del Partido de Liberación Dominicana, tenemos obligatoriamente que ir al génesis, quién los colocó en posiciones de poder para que luego se convirtieran en corruptos, y esa persona es el presidente Fernández. Por eso yo siempre he dicho que aunque creo que el presidente Fernández es una persona honesta, le debe a la República Dominicana las mismas disculpas que le debería a Danilo Medina por haber llevado personas corruptas al poder. ¿Cuál ha sido el mayor desatino del actual presidente de la República? ¿De Luis Abinader? Si alguno, pregunto. Sí, los hay. Todo el mundo tiene sombras y luces. Luis Abinader todavía está en el momento en el que solamente se ven las luces. Las sombras yo creo que empezarán a salir a partir de 2 meses, cuando ya la campaña política empiece a ser un poquito más álgida. Pero creo que el presidente Luis Abinader, aunque es algo que no lo teníamos con Danilo Medina, que era que no hacía caso a los medios de comunicación, no aceptaba críticas de los comentaristas y los comunicadores y no le importaba cuando la población decía ahí hay corrupción. El presidente Luis Abinader entonces es el otro extremo. Cuando se habla de corrupción, el presidente Abinader actúa sin averiguar. Y hay personas que por un rumor terminan con una carrera política y al final se dan cuenta de que al parecer no tenían nada que ver con el acto de corrupción y ya. Yo me tengo que ir a una pausa, aunque estoy absorta con la conversación, pero te voy a dejar una pregunta en el tintero. Obvio, en esta entrega de NDL no te vas a salvar de hablar de temas personales. Yo no tengo problema con eso. Te dejo en el tintero. ¿Han caído todos los peces gordos o No, faltan? Faltan muchos. Caramba, que no me lo digas. Cuando regresemos de la pausa, continuamos con mucho más de esta entrega de NDL. José Martínez con nosotros. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. Desaparece el pudor. Dejas que tus manos vayan más allá. Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. Deleite Manicero, aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.